Entonces, continuamos ahora con los ejercicios de parámetros. Entonces, para parámetros tenemos lo siguiente. Y les voy a decir algo rápido. No vamos a ver la teoría que involucra parámetros por obvias razones de tiempo de este curso, que es muy pequeño. Así que rápidamente se va a explicar cómo se realizan o se llevan a cabo este tipo de ejercicios para resolver parámetros. Si parámetros realmente es sencillo. ¿Y por qué es sencillo parámetros? Porque única y exclusivamente tienen que estar resolviendo lo que les está pidiendo la misma ecuación de parámetros de acorde al circuito que tengan aquí expresado. Por ejemplo, yo tengo esta red eléctrica. Este es mi puerto 1. Este es mi puerto 2. Aquí tengo 4 ohms. Aquí tengo una impedancia de 4i, aquí es de menos 4i, bueno, pongámoslo diferente para que no se elimine con este menos 8i. Menos 8i y aquí tengo menos 2i. Me dicen, obtenga el parámetro, este parámetro para esta red eléctrica. El mismo parámetro ya les está dando todas las condiciones. Les dice que quieren obtener el parámetro impedancia 1,1, que es igual a la caída de voltaje de la entrada, entre la corriente de la entrada cuando la corriente de la salida, el puerto de salida, que suele ser el de la derecha, es igual a 0. Es decir, cuando aquí hay ¿cómo obtenemos una corriente igual a 0? Cuando tenemos un circuito abierto. Muy bien. Y entonces, yo reinterpretando el circuito, tendría lo siguiente. Reinterpretando el circuito, gracias al parámetro, tendría lo siguiente. Ya lo volteo, voy para acá. Tengo capacitor, resistor, la bobina, el capacitor. Entonces tengo acá, digo, menos 8i. Aquí, ¿por qué le puse Henrys otra vez? Estoy teniendo la maña de poner el resistor Henrys, no. Ya, es 4, impedancia de 4. 4i menos 2i, y entonces sería menos 8, 4 menos 2i, menos 8i, 4i, 4 menos 2i. Y entonces, como aquí como me están diciendo que efectivamente tenemos una caída de voltaje V1, es decir, la de la entrada, porque para los subíndices, para un subíndice 1 corresponde la entrada, es decir, que sí existe V1, que existe mi fuente de voltaje que tiene un valor V1 para la entrada. Recuerden, los subíndices 1 para la entrada, los subíndices 2 para la salida, en la derecha. Y entonces, como el parámetro nos está diciendo que sí existe el valor de la fuente de voltaje V1, la cual escribo aquí la tengo, y me está diciendo que también existe el valor de la corriente de la entrada. Por ser subíndice 1, sé que es la corriente de la entrada, que sería esta de acá, 1. Y entonces asocio a esa I1, la corriente circulante J1, para que no haya confusión. Y yo ya estaría obteniendo, es precisamente la corriente circulante J1, que es igual a mi corriente I1, porque ambas coinciden para la misma y única rama y van en el mismo sentido. Esta va a ser mi J2, esta va a ser... Fíjense que la de arriba no suele ponerle mucho J2. ¿Por qué? Porque solemos asociar la J2 a la corriente de la salida, la I subíndice 2. Por ello, ustedes lo pueden hacer, pero yo no asociaré I2 a esta malla, la asociaré la J3. Porque cuando el parámetro nos exija tener, en este caso, tener para otros casos, la corriente I2, solemos asociar dicha corriente subíndice 2, que es el de la salida, con la corriente circulante J2. Lo hago con el fin de que esto sea práctico y sea fácil relacionarlo. Entonces ya tendría la impedancia de la malla 1, que es 4 menos 2i, la impedancia de malla 3 porque estoy llamándole la corriente circulante J3, que sería 4 menos 4i, 4 menos 4i. Yo asocio este sentido a este resistor y sería la impedancia mutua entre la malla 1 y la malla 3. Me da, entonces 4 menos 2
¿sí? Y me da, el sentido del resistor de 4 coincide con J1 y coincide con J3, con los dos. Sí, entonces sería 4 aquí. Y entonces yo quiero obtener la corriente circulante J1, que a su vez equivale a mi corriente I1 de mi parámetro. Y entonces tendría aquí la 1,1, la 2,2, la 1,2, la 2,1. Y sería 4 menos 2i. Y aquí es 4, y aquí sería la... Bueno, más bien, como yo no estoy manejando la corriente circulante J2, sería 1,1, 3,3, 1,3, 3,1. Y aquí sería 3,3, 4 menos 4i, y aquí sería 4, 4. Y entonces tendríamos para la corriente circulante J1, la corriente circulante J1 es la que yo quiero obtener, y la corriente circulante J1 ocupa la primera columna de mi sistema de ecuaciones. La primera columna será sustituida por la respuesta de nuestro sistema de ecuaciones que obtenemos a través del método de mallas. Y decimos qué fuente pertenece a la malla 1. Esta fuente que tiene valor V1. Y ahora decimos, para la de malla 3 quería que abajo, ¿existe alguna fuente que pertenezca a la malla 3? No, 0. La segunda columna pasa igual, 4, 4 menos 4i. Y finalmente tenemos aquí la multiplicación. Sería 4 por 4, 16. 4 por 16, menos 16i. Luego sería menos 8i. Menos 8, menos 8. Sí, menos 8. Menos 16. Sería, lo reviso rápidamente. Sería menos 16i. Menos 8i. Menos 8. Menos 16, muy bien. Y ahora la otra sería V1 por 4 menos 4i. Aquí está. Entonces ya habría obtenido la corriente circulante I1. Y lo voy a sustituir en mi parámetro, que es el que tengo arriba, que es el que me están pidiendo definir. Y bueno, lo voy a hacer. Entonces sería impedancia 1,1, que es igual a V1 entre la I1. Y entonces tendría V1 entre V1 por 4 menos 4i entre, y aquí lo sumo y 16 menos 16 sería, lo voy a simplificar, tengo 16 menos 16, 16 menos 16 menos 8 sería menos 8 menos 8 menos 24. Menos 8 menos 24i. Entonces tengo esto. 4i. Y entonces yo tendría, por ley del sándwich, sería este por este. Sería V1. Bueno, V1 entre V1 es 1. Entonces yo tendría 1 entre 1 entre 4 menos 4i menos 8 menos 24i, que me da menos 8 menos 24i entre 4 menos 4i. Y ya yo tendría una definición para el parámetro z subíndice 1,1. Muchas veces hacen la división de los números complejos o lo transforman a polares y obtienen la división, pero yo prefiero dejarlo así porque en esta forma va a ser fácil que ustedes lo asocien a las funciones de transferencia, que más recuerdo que así se llama, funciones de transferencia, ¿sí? Que funciones, permítanme, funciones de transferencia que ustedes van a ver en teoría de los circuitos 3, lo cual al tenerlas en la forma de una división o fracción, les permitiría saber de mejor forma si un sistema es estable, no, inestable. Todo va gracias a que van a interpretar junto con este tipo de expresión, van a interpretar junto con una expresión en esta forma los diagramas de Bode, y esta forma les permite saber de una mejor manera lo que saber interpretar de una mejor manera lo que les acabo de decir, cuando un sistema es estable o inestable y ese tipo de ejemplos. Pero si ustedes quieren dividirlo, no hay problema, lo pueden dejar así, está bien. Si lo dividen, también está bien. Entonces vamos con otro ejemplo de parámetros. Lo que quiero, bueno, antes de pasar al siguiente ejemplo de parámetros, quiero mencionarles que realmente parámetros es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es obedecer, por así decirlo, obedecer lo que el parámetro les está pidiendo. Por ejemplo, aquí les pidió una impedancia, la cual va a ser igual a la caída de voltaje a la voltaje de entrada entre
la corriente de entrada, y yo sé que son de entrada porque tienen subíndice 1, cuando la corriente de salida, y sé que salida por el subíndice 2 sea igual a 0. Con base en esa condición van configurando su circuito y dependiendo la configuración que les quede van obteniendo los valores que les está pidiendo el mismo parámetro. Nada difícil, ya todo les está dando la expresión. Ahora yo quiero para este mismo circuito otro parámetro. Ahora quiero el parámetro. Como les decía, para el mismo circuito, ahora quiero este parámetro. Y de nuevo el parámetro me está diciendo todo lo que yo tengo que hacer. ¿Qué me dice? Que quiero la admitancia 1,2, donde necesito obtener la corriente de la entrada, la I subíndice 1 de la entrada, por el subíndice 1 sé que es de la entrada, entre la caída de voltaje de la salida, es decir, de este punto a este punto, porque yo sé que es la salida con el subíndice 2, cuando la caída de voltaje de la entrada sea igual a 0. Y como sabemos que la caída de voltaje de la entrada es igual a 0 cuando existe en la entrada un cortocircuito. Entonces la I1 si existe, aquí está la I1 y la vuelvo a asociar con la corriente circulante, J1, para que no haya problemas. Y tengo la V2, dando que la expresión del parámetro me está diciendo que si existe V2, entonces en la salida hay una fuente de voltaje con un valor V2, donde tenemos la corriente I2, la cual lo asocio con la corriente circulante J2. Y aquí vuelvo a tener J3. Entonces yo voy a obtener primero la I1 y luego la V subíndice 2. La I1, sí, voy a obtener la I1 a partir de esta configuración de la red que me ha dado al obedecer la condición. Entonces primero, antes de establecerlo, necesito las impedancias de malla. Voy a obtener las impedancias de malla. Y sería impedancia de la malla 1, sería 4 menos 2i. Y asocio estos sentidos al resistor y la bobina, de forma arbitraria. Impedancia de la malla 2 sería 2i. La impedancia de la malla 3 sería 4 menos 4i, 4 menos 4i, entonces 4 menos 2i, 2i, 4 menos 4i, ahora va la impedancia entre la malla 1 y la malla número 2, sería 4, sí, porque el sentido del resistor de 4 ohms coincide con J1 y con J, no, pero está entre 1 y 2, estoy confundiendo, está entre 1 y 2. Voy a revisar si hasta este punto no hay. He revisado y hasta este punto no hay problema alguno, entonces entre 1 y 2 y asigno este sentido al capacitor y estaría coincidiendo con J1 y con J2, entonces tendremos más de menos 2i, mientras la impedancia entre la malla 1 y la malla 3 sería, entre malla 1 y malla 3 es este resistor. Sentido del resistor coincide con J1 y con J3 y entonces tenemos 4. Y ahora vamos con la impedancia mutua entre la malla 2 y la malla 3. Y sería sentido de la bobina de 4i coincide con J2 pero no coincide con J3 menos 4i. Muy bien, nos falta algo, parece que no. Y ahora tenemos como les decía, obtener la I1 que corresponde a la corriente circulante J1. Y aquí tendría la 1,1, 4 menos 2i. Aquí tendría la 2,2 que es 2i. Y aquí la 3,3 que es 4 menos 4i. La 1,2 que es, ¿dónde está? 1,2. Aquí está, menos 2i, menos 2i. Y la 1,3 aquí, 1,3, 3,1 aquí, que es, ¿dónde está? Es esta, 3. Sí, es la 4, sí es 4. 4, 4. Y la 2,3 que es menos 4 y menos 4. Y aquí en la J1 yo tendría, entonces en la J1 yo tengo hasta el cable. El J1 voy a revisar si no hay algún problema hasta este punto.
No tengo ningún problema hasta este punto y ya no tengo espacio suficiente aquí. Continúo. Bueno, pero antes voy a establecer aquí. Como yo quiero obtener la corriente circulante J1, la primera columna a la cual pertenece J1 es sustituida por las respuestas. Y tendría, para malla 1 no pertenece a alguna fuente, para malla 3 tampoco, pero sí para malla 2. Entonces para malla 1, 0, para malla 2, V2. Para malla 3, 0, y aquí tendría menos 2i, y aquí tendría 2i, y aquí tendría menos 4i, menos 2, y aquí tendría 4, y aquí tendría menos 4i, y aquí tendría 4 menos 4i. Y ahora ya no falta nada. 4 menos 4, 4, y ahora ya no falta nada. No, ya no, ahora sí, J1, que es igual a 4 menos 2i, y sería 2 por 4, 8i, luego sería más 8, y luego tendría más 16, luego tendría más 2i, sería 4 menos 2i, 2 menos 8i. Pero aquí, ¿por qué puse más? Cuando era. No, sí, está bien. A ver. Entonces, 4 y este por este, sí es 8i. Este por este es más 8. Este por este más 16. Y luego, este por este sería menos 8i. Y luego sería. Entonces, este por este. Este por este, por este. Este por este, menos 8i. Y luego este por este, más 8, menos 8. Vamos a ver si no hay algún problema hasta este punto. Este por este, menos 8i. Luego este por este, más 8, menos 8. Y luego este por este. Sería más 16i. Y luego sería... Pero lo voy a dejar hasta este punto. ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos resuelto un montón de ejercicios donde hacemos esta operación. Yo les voy a pedir que ustedes completen este ejercicio. Obtengan J subíndice 1 y lo sustituyan ¿dónde? Aquí, porque recuerden que J subíndice 1 corresponde a I subíndice 1. Lo sustituyen, lo dividen entre V subíndice 2 y ya tendrían la respuesta. Y así de sencillo. Para cualquier circuito que ustedes tengan en parámetros, el profesor les va a dar el parámetro que quiere. Cada parámetro tiene su condición. Cada parámetro tiene su condición, ya sea una corriente o una caída de voltaje de entrada o de salida igual a 0. Para que sea una corriente de entrada igual a 0, nuestra entrada la ponen en circuito abierto. Para que sea una caída de voltaje de entrada igual a 0, nuestra entrada estaría en circuito abierto. En cortocircuito. Para que sea una corriente de salida, una I subíndice 2 igual a 0, nuestra salida tiene que estar en circuito abierto. Para que sea una caída de voltaje V subíndice 2 igual a 0, nuestra salida debe estar en cortocircuito. Y el mismo parámetro ya les está diciendo qué cantidades va a querer obtener. Eso es todo, por eso es que parámetros es tan sencillo, porque el mismo parámetro ya te está diciendo qué es lo que se tiene que obtener o qué es lo que se tiene que hacer. Pasemos a un último ejercicio donde tenemos pasamos a este último ejercicio de parámetros donde les piden lo siguiente. Quieren obtener la caída de voltaje de entrada entre la corriente de salida por el subíndice 2 cuando la caída de voltaje de salida por el subíndice 2 sea igual a 0. Es decir, que aquí haya un circuito abierto. Y como nos están pidiendo V subíndice 1, quiere decir que si hay un V de entrada, que es la fuente de entrada V subíndice 1.
Y por lo tanto tenemos una corriente I1, la cual asociamos la corriente circulante J1. Y tenemos ahora Bien, como nos piden aquí, ¿qué nos están pidiendo? Pues nos están pidiendo una caída de voltaje, ¿dónde qué? Más bien, tenemos de condición que la caída de voltaje V subíndice 2 es igual a 0. Entonces, ¿qué requerimos para que nuestra salida tenga un voltaje igual a 0, que esté en un cortocircuito? Y como nos están pidiendo I2, que es esta de aquí, la corriente que va en la salida, asocio esa I2 con la corriente circulante J2. Y esta sería mi corriente circulante J3. Y ya lo que tengo que hacer es lo siguiente, obtener V con la caída de voltaje 1. Voy a obtener, de hecho, directamente la J2, sí, es lo que voy a obtener. Pero primero necesito definir las impedancias propias y mutuas de malla. Entonces la 1,1, que sería 6 menos 4i. Asocio estos sentidos a bobina, capacitor, resistor y bobina. Ahora la 2,2, que es 4i. 4i. ¿Qué más? 4i. Veo si no hay algún problema que tenga aquí. 4i. Ahora voy la 3,3, la impedancia 3,3, que es 6 más 12i. 6 más 12i. Ahora voy entre la malla 1 y la malla 2, que sería... Sentido del resistor de 6 coincide con J1 y con J3. No, pero es entre esta y esta. Yeah. Sentido de este capacitor le asigno este sentido. Digo, sentido del capacitor de menos 4i coincide con J1 y con J2. Entonces sería más de menos 4i. Mientras que la impedancia entre la malla 1 y la malla 3 es igual a... Sentido del resistor de 6 coincide con 1 y con 3. Sería 6. Mientras que la impedancia entre la malla 2 y la malla 3 es igual a... Y dice, la bobina de 8i coincide con J2, pero no coincide con J3, entonces es menos 8i. Entonces obtendría, como les decía, la J2. La J2. Y es igual a... Aquí tendríamos 6 menos 4i. Acá tendríamos 4i. En la 3,3 tendríamos las 6 más 12i. En la 1,2 sería menos 4i. En la otra menos 4i. Y en 1,3 sería 6. En la otra 6. En la 2,3 o 3,2 sería menos 8i. Menos 8i. Y entonces en la columna J, esta columna de 1 pasa igual, 6 menos 4i, menos 4i, 6 en la columna de J2, pues yo tendría, como si tengo valor en la fuente de voltaje de la malla 1, V1 aquí y 0, 0, y la columna 3 pasa igual, 6 menos 8i y abajo 6 más 12i. Entonces J2 es igual a 6 menos 4i, y sería 4 por 6, 24i, menos 48, más 64, y luego tendría más 4i por este, menos este por este, que sería menos 24i, entonces, y luego tengo más 48, luego sería más... Este por este es otro más 48. Me estoy confundido. Otro, sí, sería más 48i, más 48i. Y ya, sí. Y luego ya no tengo espacio aquí. Continúo abajo, más 6. Y bueno, me queda otra vez un ejercicio como el anterior, donde ustedes encontrarán la corriente circulante J2 y lo van a sustituir aquí. Una vez que lo hagan, llevan a cabo la división donde van a aplicar la ley del sándwich para tener V1 entre lo que obtengan aquí, lo cual va a estar en términos de V1, y cuando lo sustituyen aquí van a ver que V1 entre V1 es 1, y va a ser más fácil aplicar la ley del sándwich donde todo quedará en términos de los números complejos. Ahora haré un último parámetro con esta red eléctrica, de tal forma que yo tengo
Entonces, para el mismo ejercicio del circuito anterior, entonces tomo el circuito anterior, pero voy a aplicar un nuevo parámetro, el cual me está diciendo que en la salida, porque tenemos la I subíndice 2, esta es igual a 0, por lo tanto en dicha salida, cuando tenemos subíndice 2, vamos a tener un circuito abierto para tener una corriente igual a 0. En este caso la I2. Y dice, por lo tanto, como no nos han dicho que V1 sea igual a 0, asumimos que existe V1, que está aquí, y aquí estaría la corriente I1, que es asociada con la corriente circulante J1. Aquí tendríamos J3, le pongo J3 por la razón la cual yo ya les he explicado, y voy a obtener tanto J1 como J3, y dice, J1 sería igual a la impedancia de la malla 1,1, que aquí, que sería 6 menos 4i, 6 menos 4i, la 2,2 aquí, que sería, bueno, en este caso la 3,3, porque estamos manejando malla 1 y malla 3, aquí, que en este caso sería 6 más, pero permítanme, quiero observar algo detenidamente. Sí, 6 más 12i, 6 más 12i, 6 más 12i. Y luego la 1,2 aquí sería, bueno, la 1,3 más bien, asigno este sentido al resistor y coincidirá con J1 y con J3 el sentido del resistor de 6 ohms. Tendría 6 y aquí 6. Y aquí tendría la columna de J1, porque como me interesa obtener J1, la columna de J1 es sustituida por las respuestas del sistema de ecuaciones. A malla 1 le corresponde la V1 es la fuente de voltaje que pertenece a la malla 1, cuyo sentido coincide con el de la corriente circulante. Por lo tanto, la primera ecuación es igual a dicha valor de la fuente, V1. Y como no hay malla que pertenezca a la malla, no hay fuente que pertenezca a la malla 3, aquí es 0, y esto es 6, 6 más 12i, y sería 6 por 6, 36, 6 por 12 más 72i, 72i, 76, 6 por 12, y luego sería menos 4i por 6, menos 24i, y luego sería más 48, sería 36 más 72i menos 24i más 48, y falta, ya no tengo espacio aquí, lo escribo acá abajo, menos 36, y aquí arriba sería v por 6 más 12i, y entonces yo tendría J1 es igual a V1, aquí no pasa el paréntesis, uno de 6 más 12i, luego sería 36 menos 36, menos 36, 0, entonces tendría aquí 48, 72 menos 24 da, creo que da 48, 48 más 48i, 48 más 48i. Veo si no tengo algún error. 6 por 6, 36. 72i menos 24i más 48 menos 36. Luego esto más 2. Todo está bien. Muy bien, todo está bien. Y ahora voy a obtener la corriente circulante J3. El mismo denominador, porque J1, porque utilizo el mismo sistema de ecuaciones para obtenerlo. Solo que ahora la columna J1 pasa igual y la columna de J3 va a ser sustituida por las por las igualdades del sistema de ecuaciones. 6, 4i, 6, y ahora es V1, 0. Y yo tengo aquí menos 6 V1 de 48 más 48i. Y ya tengo la J3 y ahora yo tengo J1 que es asociada con la I1 y la J3 me falta obtener la caída de voltaje V2. ¿Cómo la obtendría yo? Bien, la caída de voltaje V2, que en este caso sería la suma de la caída de voltaje de 8i más la suma de la caída de voltaje de
de menos 4i. Entonces, antes de proceder a obtener la caída de voltaje de este punto a este punto, que sería la caída de voltaje V2, tenemos que aclarar lo siguiente. Cuando ustedes vean la teoría de parámetros de forma completa, bueno, cuando se ve el curso completo y no se anda con prisas por este pequeño curso de recuperación académica de 2 semanas, se suele expresar la corriente en este sentido, la corriente de I2, en este caso nuestra salida, y la caída de voltaje V2 yendo en esta dirección. Lo cual me permitiría asegurar, como les decía, esto me permitiría asegurar que yo tengo para tener una caída de voltaje donde se respeten adecuadamente los sentidos que debo seguir con el fin de definirlo de manera correcta, obedecer el sentido que está asociado con la corriente de salida, es decir, para acá, lo cual me llevaría a definir el sentido de esta bobina en la dirección de la corriente circulante de salida, y también para este capacitor, dado que la suma de caída de ambas va a ser la caída de voltaje de este punto a este punto. Entonces, una vez que asigné sentidos a bobina y capacitor acorde con el sentido que en la teoría asignamos para la corriente de salida, yo ya podría establecer una relación entre el sentido de la bobina con el sentido de la corriente circulante J3 y el sentido del capacitor con respecto al sentido de la corriente circulante J1, para que de esta manera obtenga la expresión correcta para la caída de voltaje de la salida, o el voltaje de salida V subíndice 2. Y entonces diría V subíndice 2 sería igual a ¿quién? A la impedancia de la bobina de 8i por la corriente que la atraviesa, pero tal corriente que la atraviesa, la J3, está en sentido opuesto al que está definido para la bobina y que respeta el sentido que en teoría asignamos a la corriente de salida I subíndice 2. Por lo tanto, sería la impedancia de dicha bobina por menos J3, y es el menos, es porque por el signo menos se debe a lo cual les he explicado. La corriente de J3 tiene un sentido contrario a la corriente asignada a la corriente de salida I subíndice 2, la cual me permitiría definir una correcta definición para la caída de voltaje V subíndice 2. Y ahora veamos. Esta caída de voltaje ya quedó definida de esta manera, pero nos falta sumarle la caída de voltaje de este capacitor para poder establecer correctamente la caída de voltaje de este punto a este punto, que pasa por que de aquí a acá tendremos que pasar por y por siguiendo un sentido de I2. Entonces decimos la caída de voltaje de este capacitor sería menos 4i por la J1, dado que el sentido asignado al capacitor acorde al de I subíndice 2 coincide con el sentido de la corriente circulante J subíndice 1. Y entonces vamos a obtener la caída de voltaje V subíndice 2, que sería, lo cual me lleva a definir que V subíndice 2 es 8i por J3 que me dio, es este de acá, menos, entonces sería menos J3, entonces menos por menos, más 6 V1, 48 más 48i, sería todo, ¿sí? Menos 4i por J1 que es este de acá, V subíndice 1, 6 más i, y yo puedo hacer una suma entre ambos, porque yo